Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Buen día para todos, queridos personas que nos escuchan y nos oyen, amigos, hermanos espíritas, en fin, gracias por escucharnos en este programa Luces para el Alma, programa que estamos haciendo con mucha alegría, con mucho amor. Hoy estamos aquí, Jorge Berrío y John Renal, para ampliar todos los conceptos, todas las ideas, y ya saben, el último segmento de este programa va a ser para preguntas a través del teléfono 656-5252. Estamos en Radio Vigía, en el programa Luces para el Alma. El tema de hoy es la ley de evolución. La ley de evolución, que es una ley divina, ley natural, donde todos los seres estamos sometidos, todos los que tenemos vida aquí en la tierra, ¿no? Estamos sometidos a esa ley porque es la que nos ayuda a ir progresando. ¿Serán sinónimas esa progreso, ley de progreso, ley de evolución? ¿Serán? John, ¿qué opinas? Sí, son sinónimos. El progreso y la evolución son unas leyes escritas en la naturaleza. Todo evoluciona, el día y la noche, las propias plantas, los animales, todo hace parte de ese progreso, y es uno de los maravillosos postulados que el espiritismo desarrolla, y Kardec desarrolló en el libro de los espíritus, esa ley de progreso. El propio Jesús la manifiesta cuando anuncia a sus apóstoles que debíamos ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No la criatura va a ser semejante al Creador, pero sí hay inscrita un sinónimo de perfectibilidad, y quiere decir que todas las experiencias que el espíritu vive en sus diferentes existencias corporales lo orientan a la perfección, porque esa perfección es la felicidad de los espíritus puros. Sí, Dios nos crea a todos sencillos e ignorantes, ¿no? Sencillos en la constitución, como lo más elemental que pueda hacer nosotros cuando comenzamos allá en los primordios de la evolución, a través de los tiempos, y ignorantes en el conocimiento, poca sabiduría. A través de la ley de evolución es que nosotros hemos ido avanzando, evolucionando de las creaciones de aquella mónada espiritual, cuando ese soplo divino, ¿no?, dio vida en las manifestaciones, porque sabemos que todo se eslabona. Nada está aparte de la misma ley de evolución, donde los minerales, vegetales, los animales, el hombre, todos los que hacemos parte de este conjunto de vida que estamos aquí en la tierra, y que somos los habitantes de nuestra gran casa, que es la tierra, estamos inmersos dentro del mismo proceso de evolución, mismo de las necesidades evolutivas. ¿Cuál es el fin último? La perfección. Entonces, cuando vamos evolucionando, ¿cuál es el mecanismo? Nos da la ley de la reencarnación, que es el complemento de la ley de evolución, porque nadie evoluciona de un día para otro. La evolución no da saltos. Todos debemos progresar, todos debemos mejorar cada día. Entonces, Dios por eso nos está dando, como espíritus inmortales que somos, tenemos una sola vida, y vamos teniendo existencias, porque cada existencia es como, podríamos decir, como una oportunidad de aprendizaje. Es la escuela de la vida, ¿te parece? Sí, así es, Jorge. Y hay algo maravilloso que la doctrina nos enseña, ¿no?, que Kardec planteó con claridad, y fue que la ciencia glorifica a Dios,
En la medida que el ser humano ha ido avanzando, estos descubrimientos de la evolución que se dan en Darwin, cuando habla de la selección de las especies, y cómo el espíritu va sobreviviendo esas diferentes adaptaciones, después nos viene a mostrar cómo esa visión psicológica se da, ¿no? Como decía Jorge, comenzamos sencillos e ignorantes en la irritabilidad de la ameba, después pasamos a la fase instintiva, después de los instintos vienen los sentimientos, ¿no? La propuesta espírita nos enseña de que a pesar que actualmente estamos provistos de una intelectualidad, aún nos falta desarrollar la emocionalidad, donde priman todavía esos valores instintivos. Por ejemplo, el instinto de conservación fue necesario en un momento dado, pero hoy día, si no trasciende a través del amor y el sentimiento, se denota como el egoísmo, el orgullo. El instinto de la reproducción sigue siendo una necesidad para que las especies se sustenten, pero si hoy día no se sublima por el sentimiento del amor, caemos en los abusos sexuales y en ciertas circunstancias difíciles para el ser. El progreso está escrito en nosotros, por eso cada día queremos ser mejores. Y algo maravilloso también es la ley, la doctrina del ensayo y el error. Los espíritus nos enseñan que a pesar que somos sencillos e ignorantes, el espíritu va aprendiendo sus experiencias. O sea que es natural equivocarnos, errar, mas no volver a reincidir, que es lo que hay que analizar, qué es lo que en nuestra vida aún hace que nuestras situaciones sean un poco complejas, porque a veces prima más el instinto que la razón. Y la propuesta espírita hace que exista una fe razonada, una educación para el alma, donde ya comenzamos a entrever aquello que hace parte de esa fase instintiva y aquello que debemos empezar con esa fase de la psicología o de la espiritualidad. Sí, todos nosotros lo que somos actualmente estamos en este momento evolutivo, es nuestro nivel, lo que hemos alcanzado. Y es el resultado de una larga evolución en lo físico, en lo psíquico, en lo espiritual. Y como dista mucho de la perfección, que es el fin último del que debemos alcanzar, que debemos seguir avanzando en el tiempo y en el espacio, y esa es la ley de la vida. Todos nosotros, hoy lo que somos, es el resultado de todo el bagaje, de todas las experiencias que hemos tenido en siglos y siglos de vivencia espiritual, reencarnando en los distintos lugares, puntos necesarios para nuestra evolución. Entonces cada uno de nosotros es el resultado de sus propias conquistas. Somos los autores de nuestro propio destino. No podemos dar más de lo que cada uno de nosotros ha conquistado, pero podemos aprender cada día más porque Dios nos está dando la oportunidad, ¿no? La oportunidad de estar que la convivencia con las personas, las pruebas de la vida, la cultura que podemos cada día superar, alcanzar, el desarrollo intrínseco del ser humano depende de nosotros. Entonces Dios nos da las potencialidades, las facilidades, los atributos, las condiciones, el medio, los mecanismos para que cada uno de nosotros vaya progresando y evolucionando. Todo lo que vivimos es necesario y lo merecemos para ir avanzando y progresando, ir alcanzando realmente un nivel de espiritualidad cada vez más, porque ese es el objetivo de la reencarnación, ¿no? Del venir a la vida. ¿Para qué venimos a la vida? ¿Por qué hay gente que sufre tanto? ¿Por qué tanto padecimiento? Porque está la ley de causa y efecto, estamos heredando de nosotros mismos las consecuencias de nuestros actos, pero tenemos la posibilidad con nuestro libre albedrío de ir aprendiendo, e ir evolucionando, ir desarrollando todas nuestras facultades, nuestros talentos. Por eso nunca debemos dejar de aprender, ¿no? Nunca debemos dejar de amar, nunca debemos dejar de perdonar, porque eso nos beneficia a nosotros. Estamos como una escuela permanente de la vida y todos nosotros hacemos parte de este aprendizaje. Todos los seres humanos, unos a otros, nos necesitamos, porque solos no hay evolución. El contacto es necesario con los demás. Cuando el ser comprende esta ley de progreso, uno entiende la necesidad, como decía Jorge, del sufrimiento y de los dolores. Por eso los espíritus, dentro de esa ley de progreso, hicieron una clasificación de los planetas o mundos.
La tierra particularmente es un mundo de expiación y de pruebas, pero hay mundos también de regeneración, hay mundos felices y también hay mundos primitivos. Actualmente la tierra, para ahondar un poquito más en esa situación que hablaba Jorge, del porqué de los sufrimientos y de cómo estos son mecanismos de evolución, actualmente la tierra está pasando de ser un mundo de expiación y de pruebas, un centro de reeducación para el alma, a un mundo de regeneración. O sea, las virtudes en la tierra se están dulcificando. Los medios lastimosamente muestran más las calamidades que las grandes conquistas, pero nunca como antes en la tierra hubo más amor, hubo más educación, hubo más sensibilidad frente al medio ambiente, hubo más necesidad de Jesús. Y eso es importante dejarlo claro, porque a pesar que hay una crisis, entre comillas, de valores, eso se está dando porque los espíritus que estamos aquí encarnados, somos espíritus que nos están dando la última oportunidad de vivir estas experiencias para poder trascender ese mundo de regeneración. Por consiguiente, el ser humano no puede estancarse, y nos estancamos frente a esa ley de evolución cuando persistimos en las vidas instintivas. Jesús, el Cristo por excelencia, mostró esa virtud, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando Él estuvo en la tierra, había unas circunstancias muy difíciles, políticas, humanas, y Él siempre se dedicó ¿a quién? A los que más sufrían, porque esos espíritus por el sufrimiento y el dolor estaban en más condiciones propicias de aceptar las verdades espirituales. Así es que el progreso es constante, el progreso es una necesidad, y una de esas formas es el contacto con los demás. Quiere decir que ese contacto permanente con las pruebas, porque los espíritus lo dicen, como el contacto con las propias inferioridades o vicios hace que el ser humano vaya desarrollando esas cualidades que están dormidas en él y que Jesús ya anunciaba en su venida a la tierra. Entonces vemos así claramente que la evolución es permanente en todo, y que nosotros estamos siempre progresando, nunca retrocedemos. La vida es progreso, evolución, avance, optimismo, jamás retrocedemos. Nos podemos estancar, detener en determinadas imperfecciones, pero no retrocede el alma. No existe la involución dentro del progreso del espíritu, del alma. La rapidez del progreso de cada uno de nosotros depende de los esfuerzos que realice cada uno de nosotros. ¿Cómo realizamos ese esfuerzo? Comprendiendo la vida, comprendiendo las leyes. Si no comprendemos la vida, la ley del progreso, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestra función como seres que estamos aquí en la tierra? ¿Para qué? Entonces, siempre todos nosotros debemos entender que somos espíritus, que necesitamos esta experiencia, y que las cualidades del alma que cada uno de nosotros tiene es de acuerdo al nivel espiritual de cada uno de nosotros. No es un hombre bueno o un hombre malo. ¿Por qué es bueno o malo? Porque está encarnado en él, en ese cuerpo que se llama X o Y persona, un espíritu de un nivel espiritual que le da las características de la personalidad, de los gustos, tendencias, del carácter, del temperamento, todo lo que compone el ser humano, bueno o malo, de acuerdo al nivel espiritual que uno mismo ha alcanzado, ¿no? Dios nos crea a todos por iguales y nos ama a todos por iguales. Las diferencias, ¿quiénes las hacen? Nosotros mismos. Nosotros mismos, por la buena o mala utilización del libre albedrío. ¿Qué pasa? Estamos aquí en la construcción permanente, en la siembra permanente, y somos responsables de los resultados de nuestros actos, tanto encarnados como desencarnados. Cuando llegamos al plano espiritual, ¿qué vamos a ver allá? Vamos a ver el resultado de nuestros actos aquí en la tierra, porque la vida en el mundo espiritual es un continuo, ¿no? Un continuo permanente, y allí vamos a encontrar a todos los que conocimos aquí en la tierra, vamos a compartir con ellos, y muchos de nosotros nos encontraremos bajo el influjo de la materia, porque no supimos manejar nuestras inferioridades, nuestras imperfecciones. Entonces necesitamos realmente elevarnos, depurar nuestra alma con un mecanismo de concientización, de comprender las leyes divinas, porque ese es el único camino que nos llevará a alcanzar la felicidad y la paz, ¿no?, que todos nos merecemos
como espíritus creados por Dios, seres creados por Dios. La tumba no es el término de la vida, es apenas la puerta para entrar nuevamente a experiencias espirituales, preparándonos para una nueva oportunidad, porque la evolución completa, el perfeccionamiento, no lo hemos alcanzado en esta vida. Por eso, gracias al amor de Dios, nos da las oportunidades necesarias para que así estemos cada día mejorando, siendo hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Continuamos entonces con esta hermosa reflexión sobre la ley, progreso y la evolución. Es bueno entonces recalcar que los espíritus definitivamente progresan por medio de las existencias corporales. La vida es una sola, inmortalidad y eternidad, pero el tránsito por las diferentes experiencias físicas es lo que permite que el espíritu vaya lapidando, vaya haciendo visible las cualidades que están en él insertas desde su creador, que es Dios. De esa forma las oportunidades se van dando, y Kardec, dentro de esa visión psicológica que tenía de cómo, cuando él encontró la doctrina espírita, esto fue la grandeza de Allan Kardec, encontró en el espiritismo una forma de poder comprender los sufrimientos, de poder comprender por qué habían desigualdades sociales, de poder comprender por qué las guerras, de poder por comprender tantas cosas que él vio en la sociedad, y que aquellos que no habíamos comprendido las verdades de Jesús veíamos como castigo o digamos como capricho de un Dios que manipulaba. A partir de esa realidad, en una reencarnación no se cumplen todas esas circunstancias. Un espíritu, o nosotros como espíritus, podemos progresar en una reencarnación, en una facultad, en una cualidad más que en otra. O también, contrariamente, como decía Jorge, podemos estancarnos. Por eso, una de las formas de progresar más determinantes la practica, la señalan los espíritus en la pregunta 768, que es que solos no podemos progresar. Por eso esas ancestrales pensamientos de que progresábamos allá enclaustrados en una parte, alejados de la realidad, alejados del contacto con los demás, pierden esta vigencia. No, los espíritus nos vienen a recordar que es el contacto con los demás. Quiere decir, con el contacto con el prójimo, lo que nos ayuda a incentivar dos cosas que Jesús habló: la solidaridad y la fraternidad. Por eso, querido hermano que nos escuchas, la situación que estés padeciendo, esa situación que a veces nos torna difícil, económica, una enfermedad, o un ser querido complejo, o una persona en el trabajo, son una forma de entender en él un camino para esa liberación y para ese progreso. Sí, es necesario que entendamos que Jesús nos enseñó que esta máxima evangélica: hagamos a los demás lo que quisiéramos que los demás nos hicieran a nosotros. Esto es hacer el bien y no el mal. Este principio encuentra al hombre la regla universal de conducta que debe guiarlo hasta en sus más insignificantes acciones para alcanzar gradualmente la perfección.
Es necesario que desarrollemos el sentido de fraternidad, de solidaridad entre unos y otros, que vayamos desarrollando ese sentimiento humano que se ha perdido, ¿no? Desde la familia, el abandono, la falta de aprecio de la pareja, del respeto entre los miembros de una misma familia, entendiendo que eso es parte de la evolución. Esas relaciones familiares conflictivas, esa relación de pareja que vivimos todos nosotros, que a veces es difícil, a veces es más suave, ahí existe mucho amor, pero no nos comprendemos. Todo eso tiene que ser parte de las necesidades evolutivas de nosotros los seres que estamos aquí en la Tierra, ¿no? ¿Y qué nos atrasa? Nos atrasa el egoísmo, el orgullo, la sensualidad, sí, las pasiones todas que vengan de la naturaleza aún muy primaria, muy animal, nos liga mucho más a la materia y atrasan nuestra evolución. Entonces tenemos que ir desarrollando las cualidades, virtudes del alma, las que nos dejó el Maestro Jesús. Todo ese mensaje del Evangelio, de la moral cristiana, que el mismo Maestro vivenció en todo momento, porque eso nos va a llevar a que nos desliguemos de lo material, tengamos una visión más espiritual, no inmediatista, sino trascendental, para acercarnos cada vez más al amor al prójimo, a la caridad, a la fraternidad, a la solidaridad entre unos y otros. Y eso es parte del acercarnos a nuestra naturaleza espiritual, al desarrollo de nuestros sentimientos, porque muchos de nosotros no tenemos una conciencia de bien, porque no vemos la necesidad. ¿Por qué ser buenos? ¿Por qué alejarnos de los vicios? ¿Por qué dejar de actuar de una forma tan vana, tan egoísta, tan inferior? Entonces debemos ir despertando nuestra conciencia, comprendiendo que necesitamos desarrollar nuestra naturaleza espiritual, porque muchas veces estamos creyendo en religiones, creemos en Dios, pero somos muy materialistas, porque estamos pensando siempre en lo inmediato, en la prosperidad material, que no es mala, pero se nos olvida que por tener prosperidades materiales, beneficios materiales, no valoramos la parte humana de los seres y hacemos sufrir a muchos alrededor nuestro porque actuamos muy irresponsablemente, ¿no? Entonces es necesario que busquemos el no violar la ley de Dios, el no abusar de nuestra fuerza, de nuestro poder, oprimiendo o manipulando la fe de las personas o embaucando a los otros con nuestros intereses mezquinos personales, porque eso es estar lejos de Dios. Y el que está lejos de Dios no progresa, no evoluciona, sino que nos vamos estancando, ¿no? Sí, una de las cosas más bonitas que presenta el Evangelio es la forma en cómo Jesús venció el mundo. Venció el mundo, como mencionaba Jorge, de las inequidades, de los intereses, de la prepotencia, de los poderes temporales, de todo aquello que tenía enceguecido o nos tiene enceguecidos todavía, ¿no? El progreso debe cumplirse, y una de las enseñanzas que los espíritus que reviven esta verdad cristiana en su esencia es que hay que enfrentar la vida con coraje. Como decíamos hace algunos minutos, las circunstancias de problemas, de enfermedades, todo aquello que aparentemente nos incomoda y que a veces cuestionamos como una forma de cuestionar a Dios, ¿no? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué sucede esto? Y no el para qué. El para qué nací con una limitación física, el para qué estoy en una circunstancia donde hay muchas tentaciones, el para qué es lo que realmente la espiritualidad nos enseña. Una de las misiones que el espiritismo tiene, para hablar del espiritismo, la preexistencia del alma, es que los seres sean realmente más espirituales y menos con un rigorismo religioso. Porque, ¿qué sucedió? Que en esa época, como hoy sucede, los seres se detienen más en los efectos y no en las causas. Es cualquier enfermedad, cualquier limitación, siempre se está viendo como una mala jugada del destino y no como una oportunidad de educarnos. Por eso el espiritismo nos invita y nos enseña que todos estos dolores, todas estas circunstancias que a veces nos incomoda aceptar, hacen parte de un progreso general para la humanidad y particular para cada espíritu en su individualidad. Porque las circunstancias por eso no son iguales para todos, ¿no? Hay unos que sufrimos más por las situaciones materiales, otros que sufrimos más por las circunstancias de dolor referente a determinadas circunstancias con la familia, porque progreso y dolor van unidos,
pero también progreso y felicidad van unidos. Porque la felicidad, ¿en dónde está? La felicidad es interior. Jesús nos enseñaba que nadie puede derrumbarse frente a las circunstancias pasajeras, porque cuando uno se educa en la transitoriedad de las circunstancias, todo es para mejor, uno comienza a crecer, los problemas se enfocan de una forma distinta. Entonces el hermano que ya es el objeto de dolor, mañana será el hermano que es objeto de amor. El hijo rebelde es el hermano olvidado en el ayer, que hoy requiere, bajo esa ley de progreso, la compasión, la tolerancia que nuestro espíritu debe aprender para progresar. El progreso está en todas partes, se siente en todas partes y en todos los lugares, y eso es lo que constantemente el libro de los espíritus, bajo esa pedagogía de la felicidad y de la construcción permanente, nos enseña. Sí, es necesario también comprender lo de los niveles de la herencia, ¿no? Un tema que hay que tocar, la herencia. A veces se heredan situaciones físicas, fisiológicas, limitaciones que vienen de familia. Entonces esas predisposiciones orgánicas afectan el buen desarrollo del ser humano, ¿no? Porque si venimos con una tendencia hacia enfermedades o hacia que nazcan en nuestras familias síndromes de Down o limitaciones determinadas, ¿no? Como se conocen en muchas familias, ¿qué pasa allí? Recordemos que hay una variante muy importante que la doctrina espírita nos plantea, que es la existencia del espíritu. Nosotros como espíritu somos los que moldeamos las formas del cuerpo, utilizando la información genética. ¿Por qué? Porque Dios es justo y bueno y no le da a nadie algo que no merezca. Todos nosotros estamos viviendo la experiencia que merecemos, que necesitamos, y esa experiencia nuestro espíritu le imprime al cuerpo físico los factores necesarios para su propia evolución. Entonces no es casualidad que tengamos estas condiciones biológicas, porque nuestro periespíritu o cuerpo espiritual, conocido también, cuerpo astral, conocido por otras denominaciones doctrinarias, ese le imprime al cuerpo físico la estructura nueva, la forma. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a mostrar la necesidad de aprendizaje, de reeducación que tiene cada uno de nosotros que experimentar y que vivir. Entonces, mediante el crecimiento y la influencia del medio, nosotros vamos puliendo las actitudes y vamos mejorando las cualidades, que es una forma de evolucionar y de progresar dentro de este aprendizaje infinito que tenemos que alcanzar cada uno de nosotros. Todos debemos tener muy claro que no son las actitudes intelectivas ni las cualidades morales factores del azar, sino de la evolución progresiva del principio inteligente del universo. Esto es el espíritu. Todos evolucionamos, todos mejoramos, y todos los factores sociales, familiares, económicos que uno vive son parte de esas necesidades evolutivas que todos nosotros necesitamos experimentar y vivir aquí en la Tierra. El progreso se cumple en dos sentidos. Hay el progreso moral y el progreso intelectual. Los espíritus nos comentan de que actualmente en la Tierra hay mucho progreso intelectual, pero no hay progreso moral. ¿Y el progreso moral en qué está centrado? En entender estas leyes universales cósmicas que enseñó Jesús. Ahora es cuando más adquiere vigencia la necesidad del perdón, la necesidad de la tolerancia y lo demás. Curiosamente, Kardec preguntó a los espíritus qué caracterizaba una civilización. En la pregunta 793 preguntaba eso, ¿no? Y los espíritus, el espíritu de verdad, sorprendentemente le responde, ¿no? Ustedes creen, refiriéndose a nosotros, que son espíritus civilizados, son espíritus instruidos, porque la civilización se va a caracterizar cuando prime la caridad, la fraternidad y la solidaridad. Esto es una respuesta extraordinaria, porque el conocimiento de que la moralización que debe darse en las criaturas es lo que nos va a permitir ser felices. Y traemos esto a colación porque una de esas evidencias del progreso que actualmente se evidencia es las nuevas generaciones que están reencarnando o naciendo, ¿no? Los espíritus que estamos en la Tierra ahora mismo
no son los que estábamos reencarnados hace 30 ni 40 años. Para la educación, la pedagogía, no es un secreto de que hoy la psicología ha descubierto una serie de características muy particulares. Nosotros vemos en nuestros hogares como nuestros hijos con mucha facilidad acceden a un aparato tecnológico, acceden a las redes, al internet, y esa fuerza tremenda que es el internet y la tecnología están haciendo seres distintos, pero son seres muy intelectuales, no superiores, y se ha dado una clasificación de los niños índigo, cristal, una serie de aspectos que ciertos psicólogos, viendo ciertas características, han tratado de desarrollar porque son un reto para la educación. Es en los hogares, por eso es necesario incentivar el desarrollo de los principios morales, esos principios morales que se inician en Jesús. Hay hijos que ya no honran ni padre ni madre, hijos que no respetan a Dios, y lastimosamente eso ¿qué hace? Que, como ya habló Jorge, el espíritu va adquiriendo o progresando, pero también debe responder por las equivocaciones que haga de su libre albedrío. Por eso es importante tener que es el progreso intelectual, pero la base de la felicidad presente y futura, porque vamos a continuar viviendo, es el desarrollo de las cualidades morales que están en nosotros y que se da mediante un principio que desarrolla todos los principios de Jesús e inclusive la propia Biblia, ¿no? La caridad y el amor. El ser caritativo es un ser feliz, es un ser que ha adquirido progreso, y eso, bajo la visión de la doctrina espírita, como dice Kardec, es el hombre de bien. Tenemos que construir y procurar ser hombres buenos, correctos, para que esa transición que se está dando en el planeta se identifiquen más los seres que actúan en el bien que aquellos que momentáneamente están estancados en esa falta de progreso. Sí, hay una idea muy importante también que debemos desarrollar, es la necesidad del trabajo, ¿no? El trabajo es una ley natural y divina. No debemos tomarlo como los materialistas lo dicen, como una condena, un castigo. No, el trabajo es necesario. Todo en la naturaleza es trabajo, todo algo que implica un esfuerzo de parte de nosotros, porque sin el trabajo, el hombre, nosotros permaneceríamos en la infancia de la inteligencia, como nos dicen los espíritus guías superiores aquí en la tierra, a través del mensaje que nos da en la doctrina espírita. Es necesario que nosotros desarrollemos el trabajo intelectual, el trabajo moral, porque la evolución material y humana se da. No vinimos a trabajar solamente en lo físico, ¿no? Sino en las implicaciones emocionales, psicológicas, todo lo que indique un cambio en nosotros, que indique un esfuerzo, es el trabajo que tenemos que realizar. Y el trabajo no es sufrir, sino es progresar, desarrollarnos, conquistar la felicidad, la paz. Y hay que hacer un esfuerzo, el esfuerzo de educar a nuestros hijos, de educarnos a nosotros mismos, el esfuerzo de desarrollar nuestra familia, nuestros campos de acción en el día a día. Todo eso implica la parte de la ley del trabajo, porque sin la ley del trabajo no evolucionamos, no progresamos. La misma avance tecnológico que tenemos es porque alguien lo pensó. Y alguien lo pensó, y el pensamiento es la primera necesidad del ser humano, y desarrollando el pensamiento nace la creatividad, que es una de las expresiones de nuestro espíritu, una de nuestros talentos, que son la imaginación, la creatividad, la memoria, los recuerdos. Todo eso se parte de nuestro acervo espiritual, y en la medida en que vamos ejercitándonos dentro de las necesidades materiales, humanas, espirituales, familiares, vamos desarrollando nuestro espíritu. Y ese desarrollo nos llevará realmente, en la medida en que vamos tomando decisiones favorables a nuestro crecimiento, vamos progresando, vamos mejorando. Por eso las normas que ponemos en nuestra casa son parte del progreso que debemos alcanzar. Las normas, las conductas que debemos mejorar son necesarias, y el hombre dentro de el contexto social debe tener leyes que regulen el comportamiento del ser humano, como también nosotros debemos tener en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo, normas y conductas, leyes que regulen el accionar positivo del ser humano,
y todo eso es parte de la ley del progreso y de la evolución, que nos dará prosperidad, bienestar, felicidad a cada uno de nosotros, ¿no? La ley de evolución es obligatoria para todos, no es que para unos sí, para otros no, es obligatoria para todos nosotros. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, queridos amigos que nos escuchan, estamos aquí ya en el último segmento de este programa. Recuerden llamarnos al 656-5252, que estamos esperando sus inquietudes, sus llamadas, para que podamos así solucionar todas estas interrogantes que tenemos. O también escríbanos al email programaslucesparaelalma@gmail.com. Es necesario que sigamos profundizando estos conocimientos que nos llevan a entender la razón de la vida, la razón del sentido existencial. Recordemos, antes de que nos entre la primera llamada, si nos llaman, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 601, dice Kardec, interrogando a los guías de la humanidad: ¿siguen los animales como los hombres una ley progresiva? Los guías de la humanidad, el espíritu de verdad, responden con toda la sabiduría. En efecto, de allí que en los mundos superiores, donde los hombres se hallan más evolucionados, los animales lo estén también, poseyendo medios de comunicación más desarrollados, pero siguen siendo inferiores y continúan sometidos al hombre. Son para él servidores inteligentes. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que todo hace parte de la evolución. No estamos aislados, ¿no? En ningún momento. No estamos aislados de nada de lo que haga parte de la misma convivencia natural en el ser humano aquí en la Tierra. John, ¿qué piensas tú? ¿Es necesario profundizar estos temas? ¿Dónde podemos encontrar más profundización de estos temas tan interesantes de estos programas, ¿no? Sí, como dice Jorge, el libro de los Espíritus es la base de la codificación. Es un libro donde Kardec, a base del método mayéutico de las preguntas y respuestas, o del diálogo con los espíritus superiores, preguntaba y ellos respondían, precisamente para propiciar, al igual que lo hizo Sócrates, al igual que lo hizo el Maestro Jesús, que mediante esas preguntas y repreguntas, el alma, nosotros que traemos esos principios grabados, podamos ir poco a poco desarrollándoles. También podemos invitarlos a nuestro centro espírita Juana de Ángeles, en la Cuarta Avenida en Manga, 21A44. Tenemos las conferencias públicas los martes a partir de las 6:30. Ahí todo es gratuito porque es un centro, una escuela donde se estudia metodológicamente la doctrina espírita, y las personas pueden ir a desarrollar esta serie de conocimientos y procesos. Tenemos una llamada. Gracias por llamarnos. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Sí, díganos. Habla Julio Reyes, de acá de Turbana. Señor Julio, gracias por su llamada. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Quería decirle que yo asisto a la Iglesia Católica, pero me siento muy encantado con su enseñanza que están dando, y son buenas,
para reflexionar en todas las cosas que le suceden a uno hoy en día. Así que me siento bastante rejuvenecido en esas enseñanzas que estoy escuchando de ustedes, y por eso tuve el valor de llamarlos. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por escucharnos, por su llamada nos llena de mucha alegría, de mucha ganas de seguir divulgando el mensaje para la vida práctica, para el día a día, para que todos entendamos que debemos ir progresando, mejorando, avanzando, con mucha fe en Dios. Sea cual fuera la religión, lo importante es vivir con Dios en el corazón. No es creer en Dios, es estar de corazón con Dios. Vivir ese mensaje puro que nos dejó el Maestro Jesús, que es el puente seguro para llegar a nuestra paz y nuestra felicidad. ¿Hay otra llamada? No hay llamadas por el momento. Entonces, es importante que nos recordemos algo aquí que nos dice en las preguntas del libro de los Espíritus. ¿El hombre extrae de sí mismo la fuerza del progreso? Responden los espíritus en la pregunta 779. El hombre se desarrolla naturalmente por sí mismo, pero no todos adelantan al mismo tiempo y de igual manera. Entonces, precisamente, los más evolucionados ayudan al progreso de los otros por medio del contacto social. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque por eso no hay los espíritus superiores, solo se identifican cuando son perfectos. Sí, son perfectos y bonita la respuesta, porque nos dice que no es necesario que nos ayudemos unos a otros, que así nos ayudamos al que está más evolucionado, el ayudar al que no, y así vamos todos necesitamos unos de otros. Vamos a escuchar otra pregunta. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con Rubén Hernández. Rubén, ¿cómo estás? Gracias. La pregunta es: ¿por qué la reencarnación es un mecanismo de evolución? Muy bien, gracias por tu pregunta. Sí. La reencarnación es una psicoterapia de amor divino, es una terapia donde el espíritu, al sumergirse en el cuerpo físico, tiene un olvido temporario de las cosas para poder recomenzar. Entonces, cada reencarnación es una experiencia, un reencuentro con aquello que debemos superar. La primera experiencia está en el núcleo familiar, donde encontramos y nos desencontramos. Nos encontramos con los espíritus afines y nos desencontramos, en el buen sentido de la palabra, con aquellos a los cuales debemos. Es el primer laboratorio, escuela, experiencia, en la familia. Y lo segundo, recuerden ustedes el hermoso evangelio de la terapia de los talentos, cuando un señor entrega a 3 de sus siervos diferentes talentos, ¿no? Y esos talentos se refieren a las conquistas que ya traemos en el alma. Normalmente siempre sabemos para qué somos malos, ¿verdad? O creemos lo que los otros nos dicen de nosotros negativo. Uno debe aprender a identificar cuáles son las cosas buenas que tenemos, para no enterrar los talentos. Porque recuerden de que cuando el Señor volvió, identificó la diferencia que hay en cada uno de los siervos, que son las personalidades humanas. Uno prefirió enterrarlo, son aquellos que tienen miedo, que siempre están renegando de Dios, que siempre no están conformes con la vida. Otro prefirió multiplicarlo, o sea que lo poco que tenía, prefirió ponerlo en contacto con los demás o al servicio de la humanidad. Ustedes que nos escuchan, en la vida estás para cosas buenas, en la vida estás para ser feliz, pero la felicidad debe ser identificada a partir de las herramientas que traes para construirlas. Y por último, estuvo aquel al cual él le dio más talento, ¿recuerdan? Es la frase que dice: al que más se le da, más se le pedirá. Porque cuando uno va identificando en la vida aquellas cosas para las cuales es bueno, van llegando las otras cosas, ¿no? Las otras herramientas que nos permiten ser felices. Por eso la reencarnación, esta experiencia que estamos viviendo temporalmente en el cuerpo físico, es la mejor de todas, porque es una sumatoria de todas las conquistas evolutivas que hemos tenido, como decíamos al inicio del programa, de todos los episodios, y es por eso que no podemos desperdiciarla con un aborto, con un suicidio, con una eutanasia, amargándonos la existencia, porque mediante esa ley divina que es perfecta, tendremos que volver nuevamente a vivir las circunstancias
en una manera más difícil porque no estamos valorando la vida actual. Sí, es necesario que vayamos entendiendo que la reencarnación es una oportunidad evolutiva, porque en una encarnación no alcanza. No alcanza para aprender tantas conocimientos, experiencias. Entonces necesitamos realmente la oportunidad de la reencarnación para poder ir desarrollando nuestras capacidades, nuestro talento, nuestra inteligencia. Como lo dicen los espíritus, permaneceríamos estancados si no se diera la oportunidad de la reencarnación, que es una ley de la vida, que se aplica a todos. Todos volveremos. Por eso somos constructores de nuestro destino y debemos ir hoy construyendo nuestro mañana, ¿no? Ya el pasado murió, ya no podemos remediar, pero sí tenemos el presente, porque el futuro es nuestro. Entonces construyamos muchas cosas buenas, mucha espiritualidad. La ley de evolución y de progreso es aplicable a todos, y todos venimos con esta necesidad evolutiva de progresar. Por eso estamos en pos de la vida, ¿no? No podemos cortarnos la vida a través del suicidio, no debemos cortar la vida de otro a través del aborto, no debemos tampoco cortar la vida de otro, limitar a través de los homicidios, los asesinatos o la eutanasia, quitarle la oportunidad de progreso, porque son experiencias que necesitamos vivir todos y cada uno de nosotros, y nadie tiene derecho a cortarle el progreso, la evolución de otro ser humano, esté en nuestro vientre o sea un familiar o sea un extraño. ¿Por qué? Porque ellos también son espíritus, son almas que vienen necesitando de experiencias evolutivas. No somos quien, solo Dios, solo Dios. Nosotros no tenemos derecho a coartar la oportunidad que todos necesitamos en esta tierra, en esta experiencia llamada vida terrenal, ¿no? Entonces necesitamos ir progresando. El progreso moral sigue siempre al de la inteligencia. En el libro de los espíritus nos contestan que no, pero es una consecuencia, no siempre viene de inmediato, pero es una consecuencia. Es decir, cada vez que nosotros vayamos evolucionando intelectualmente, debemos ir mejorando moralmente. ¿Por qué? Porque vamos comprendiendo más las leyes divinas, vamos mejorando nuestro comportamiento y debemos ir progresando en la medida en que nuestra inteligencia se vaya desarrollando, el sentido moral nos va yendo a comprender que entre el bien y el mal, lo que es correcto y lo que no. Pero hay personas que no desarrollan esa parte moral. ¿A qué se deberá, John? ¿Qué piensas? Sí, los espíritus nos enseñan, y se dan cuenta ustedes, estimados oyentes, como constantemente hacemos referencia a los espíritus porque es la base de la doctrina. Kardec preguntó también eso, ¿no? ¿Por qué el progreso costaba más a uno que a otros? Porque, como iniciamos diciendo en este programa, el instinto, el egoísmo, el orgullo perturban la razón, ¿sí? Obstaculizan el discernimiento. Por eso el espiritismo se define, o lo definió Kardec, la educación, se define, como lo definió Kardec, como un conjunto de hábitos. Esos hábitos permiten que la mente vaya variando. Es el estudio. En el libro de los espíritus hay una parte que se llaman los prolegómenos, donde los guías de la humanidad sugirieron a Kardec un emblema que era la cepa de la vid, ¿sí? La cepa de la vid, de donde sale el vino, esa bebida espirituosa. Dicen que el licor es el espíritu, ¿no? Y la cepa es el cuerpo. Y solamente el espíritu progresa mediante el trabajo y el conocimiento. Quiere decir que en la medida que el espíritu vaya entendiendo estas verdades, vaya cambiando de hábitos más espirituales, él, mediante ese psiquismo, la forma de pensar, se abre a la inspiración de esas leyes, y el entendimiento de estas verdades espirituales se va haciendo más claro. O sea que miren, hasta para eso hay una pedagogía. Por eso los que no están de acuerdo con en estos momentos con tales leyes, es su momento evolutivo, su estado de conciencia. Quiere decir que tarde que temprano, como el progreso no se le niega a nadie, habrá una reencarnación o habrá un episodio de esta vida presente, generalmente el dolor que le va a abrir esa conciencia para el entendimiento. Por eso
no nos angustiemos frente a las pruebas, que son los aguijones permanentes de la conciencia, ¿sí? Ustedes se imaginan un planeta sin dolor, o cómo sería la Tierra sin dolor. Gracias a los momentos de dolor y sufrimiento, la criatura vuelve a recordar que somos vulnerables, que no las sabemos todas, ¿no? ¿Quién no es vulnerable, estimados escuchas, en una clínica, en una cárcel, en un lecho, en una situación dolorosa? Los únicos que se rebeldizan frente a eso son aquellos que están muy apegados a ciertas circunstancias. Y dense cuenta de que hay realmente ateos, por eso no hay, ¿no? Porque toca de que suceda la circunstancia difícil para que el hombre se acuerde de Dios. Así es que, como decía Francisco de Asís, todo nos recuerda la presencia de Dios. Jesús decía, oyen pero no escuchan, miran pero no ven, porque son estados de conciencia. Mañana cuando te levantes, observa que el sol es mejor, la brisa es más deliciosa, el olor de las rosas, las cosas pequeñas de la naturaleza continuamente nos están incentivando a que todo siempre va a ser para bien y todo está marcado por una ley continua de progreso, porque el progreso es felicidad, la felicidad eterna que nuestro espíritu necesita. Sí, recordemos que todos nosotros tenemos el gran obstáculo de nuestra evolución y nuestro progreso somos nosotros mismos. Porque en nosotros hay tendencias, inclinaciones, predisposiciones instintivas que a veces son un obstáculo. Entonces, ¿qué nos indica esto? De que nosotros debemos saber de que todas estas predisposiciones, tendencias instintivas que tenemos son realmente las adquisiciones nuestras de un pasado, que cuando ya veníamos a la encarnación en este cuerpo físico, ya traíamos una serie de experiencias y por eso tenemos estas tendencias, inclinaciones, estos gustos innatos en nosotros que nos ayudan o nos perjudican. Entonces, según seamos nosotros más o menos evolucionados, podemos entonces demostrar nuestro nivel espiritual y estas tendencias e inclinaciones, si son buenas, nos llevarán por los caminos de las realizaciones nobles, de la felicidad, de la paz construida por el esfuerzo permanente de nosotros alcanzarla, y las que son negativas nos van a llevar a actos reprensibles, a acciones negativas que nos van a estancar en la ley de evolución, de progreso, nos van a estancar y nos van a mantener allí en la necesidad de sufrir, porque el sufrimiento es una terapia y viene como recurso evolutivo cuando nosotros, con nuestro libre albedrío, nuestra buena voluntad, con el camino del amor, no evolucionamos y no aprendemos. Entonces el sufrimiento viene allí como una gran escuela de aprendizaje, de desarrollo, y que nosotros tenemos que tener muy claro que no hay fuerza que sea irresistible cuando se tiene voluntad de resistir. Querer es poder. Nosotros podemos mejorar, podemos trascender, identificándonos que somos espíritus todavía imperfectos, pero perfectibles. Mejoremos, cambiemos, porque no venimos a la tierra a sufrir ni a ser infelices, sino venimos a depurarnos, a aprender, a desarrollar nuestra espiritualidad, y nos vamos a encontrar con otros seres humanos que están también en las luchas, unos inferiores, otros superiores, y ahí es donde hay que demostrar nuestra grandeza espiritual con la paciencia, la tolerancia, la buena convivencia, la buena comunicación, y sobre lo más importante, el buen ejemplo de nosotros, porque no podemos exigir a los demás buenos comportamientos, buenas conductas, buenas virtudes si nosotros no las estamos dando. Entonces, para que el mundo evolucione, es necesario que evolucionemos nosotros, que progresemos permanentemente con una conciencia de bien. Recurramos a la oración para pedir a Dios que nos ilumine, que nos bendiga, que nos llene de sabiduría para saber actuar, para saber definir entre aquello que debemos aceptar, aquello que debemos mejorar y lo que no, aceptarlo con humildad, porque cada uno de nosotros toma las decisiones de la vida con esa fuerza perseverante de la fe y la convicción de que Dios es nuestro Padre y nos conducirá por los caminos de lo que es mejor para nosotros. Por eso dijo el Maestro Jesús en el Padre Nuestro, que se haga, Señor, tu voluntad y no la nuestra,
porque Él sabe exactamente lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Vamos entonces a despedirnos por este día. Los esperamos el próximo sábado en este programa Luces para el Alma. Todos los días dándole gracias a el amigo Luis Arnedo, que está aquí en el Control Master. Y aquí seguimos en Radio Vigía todos los sábados, 8:20 AM. Radio Vigía de Toledar, los sábados a las 12 del día. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias por su sintonía y los esperamos entonces permanentemente en esta difusión que es la doctrina espírita, la doctrina de la felicidad para todos. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.